El sol de finales de primavera se cuela por la ventana del salón, un haz de luz perezoso que ilumina las motas de polvo suspendidas en el aire, y resalta las cicatrices de una vida entera en los muebles de madera oscura. Mi piso, en este barrio obrero de las afueras de Madrid, siempre ha sido mi refugio. Un nido construido con el sudor de mi frente y el amor incondicional por mi hija. Cada rincón cuenta una historia. Las fotos de Laura con coletas y rodillas raspadas, sus diplomas colgados con un orgullo que casi podía tocarse, los pequeños adornos comprados en mercadillos que marcaban nuestras modestas celebraciones. Pero hoy, ese refugio se siente como una jaula. El aire es denso, pesado, y el silencio es tan profundo que casi puedo oír el latido de mi propio corazón roto, un tambor sordo que marca el compás de mi desdicha. Me veo reflejada en el cristal de la vitrina, una mujer de casi 60 años a la que la vida le ha pasado por encima. Soy María, cuidadora de ancianos de profesión y madre a tiempo completo desde que tengo uso de razón. Mi rostro es un mapa de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Las arrugas alrededor de mis ojos no son de tanto reír, sino de aguantar las lágrimas. Siempre he sido la fuerte, la que puede con todo, la que crió a su hija sola tras un divorcio que me dejó hecha pedazos. Esa es la imagen que proyecto, la de una roca inquebrantable. Pero por dentro, soy un castillo de arena a punto de desmoronarse. Me siento invisible, reemplazada, una pieza de mobiliario antiguo en la nueva vida que mi hija está a punto de comenzar. Mi mirada se pierde en la nada, buscando un consuelo que no llega. Sobre una silla cubierto con un plástico protector, cuelga el vestido de madrina. Un traje de un azul sereno que elegimos juntas en una tarde de sonrisas forzadas y palabras huecas. A su lado, cajas apiladas con los detalles para los invitados y lazos de organza esperan a ser anudados. Todo está listo para una boda, para la celebración más importante en la vida de mi única hija. Sin embargo, no hay alegría en este ambiente, solo una resignación melancólica que se ha apoderado de cada objeto. Se supone que este debería ser uno de los momentos más felices de mi vida, el culmen de mi labor como madre, pero en lugar de eso, siento un vacío gélido, una herida que nadie más parece ver, una traición silenciosa que me ahoga lentamente desde dentro. Todo se rompió hace unas semanas. La conversación empezó de la forma más trivial, entre listas de canciones y pruebas de menú. Laura, mi Laura, con esa mezcla de nerviosismo y una determinación que no le conocía, me lo soltó sin anestesia, como si me quitara una tirita con un tirón seco y doloroso. Mamá, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos, he pensado mucho en esto, y le he pedido a Antonio que me lleve al altar. Antonio, el padre de su prometido. Un hombre bueno, sin duda, pero no su padre, no la persona que la había criado, que había luchado por ella, que había sacrificado cada sueño propio por verla sonreír. Esa frase, tan corta y tan simple, fue un martillazo en el centro de mi alma, y sus ecos todavía resuenan en las paredes de este salón silencioso. En ese instante, sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Fue un golpe sordo, sin sangre pero que me partió en dos. 20 años de sacrificio, de trabajar el doble para que a ella no le faltara nada, de ser padre y madre, de tragarme el orgullo y el cansancio, todo borrado de un plumazo. El honor más simbólico, el gesto que había esperado desde que la sostuve en mis brazos por primera vez, me había sido arrebatado. No por un extraño, sino por mi propia hija. Sentí que mi papel en su vida se había reducido a una nota a pie de página, una anécdota del pasado que ya no tenía cabida en el brillante futuro que estaba construyendo junto a su nueva familia. El dolor fue tan físico que me costó respirar. Mi reacción externa fue una obra maestra de contención. No grité, no lloré, no le reproché nada, simplemente, asentí. Un leve movimiento de cabeza que selló mi condena. Desde ese momento, me convertí en una máquina. Me volví puramente funcional, una organizadora de bodas eficiente y fría. Respondía a sus preguntas con monosílabos, tomaba decisiones con una lógica implacable, y evitaba cualquier conversación que pudiera rozar lo personal. Levanté un muro de hielo a mi alrededor, un muro para protegerme, pero que también la alejó a ella. Laura notó la distancia, por supuesto. Su mirada culpable me buscaba, intentando encontrar una grieta en mi armadura, pero yo me aseguraba de que no la encontrara. El silencio se convirtió en nuestro nuevo idioma, y la herida, en lugar de cerrarse, se infectaba cada día un poco más. Mi historia es la de muchas madres silenciosas, de esas mujeres que lo dan todo sin esperar nada a cambio, hasta que un día se dan cuenta de que se han quedado vacías.
Si tú también has sentido alguna vez que tu sacrificio pasaba desapercibido, que tu amor se daba por sentado, te invito a que te suscribas y me cuentes desde qué rincón del mundo me estás viendo. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en nuestro dolor, es el primer paso para encontrar el camino de vuelta a la luz. Compartir nuestras cargas las hace, de alguna manera, un poco más ligeras de llevar, y hoy siento que la mía pesa más que nunca. Ahora, de vuelta en el presente, mis dedos rozan el marco de una fotografía polvorienta sobre la estantería. Somos Laura y yo en el parque de atracciones. Ella no tendría más de 5 años, con un algodón de azúcar más grande que su cabeza, y una sonrisa a la que le faltaba un diente. Recuerdo perfectamente ese día. Había trabajado turnos dobles toda la semana para poder permitirnos esa pequeña extravagancia. Recuerdo el peso de su cuerpo dormido en mis brazos de vuelta a casa, en el autobús nocturno, y cómo sentí que, a pesar de todo el cansancio y las dificultades, era la mujer más afortunada del mundo. Ese recuerdo, que antes me llenaba de calor, ahora me quema por dentro, avivando las llamas de mi resentimiento. Apoyo la frente en el cristal frío de la vitrina, cerrando los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar las imágenes de mi mente. ¿En qué momento me equivoqué? ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ella? Es una pregunta cruel que me hago una y otra vez, un veneno que se extiende por mis venas. Me pregunto si mi lucha, mi esfuerzo sobrehumano por darle todo lo que su padre ausente le negó, no sirvió de nada. Quizás, en mi afán por ser su todo, me convertí en algo tan cotidiano como el aire que se respira, algo esencial pero invisible, algo que solo se echa en falta cuando ya no está. La duda es una tortura, un laberinto sin salida en el que mi autoestima se pierde sin remedio. El sonido de la llave en la cerradura me sobresalta. Es Laura. Entra con una sonrisa tensa, cargando una bolsa de una pastelería. He traído pasteles, dice con una alegría tan artificial que duele. El aroma a azúcar y crema llena el aire, pero no logra disipar la tensión que se puede cortar con un cuchillo. Se mueve por el salón con una cautela que no es propia de ella, como si pisara un campo de minas. Evita mi mirada. Se concentra en colocar los pasteles en un plato, en hacer ruido con los cubiertos, cualquier cosa para no tener que enfrentarse al silencio que hemos creado entre las dos. La distancia es un abismo que ninguna de las dos sabe cómo cruzar. Intenta iniciar una conversación trivial sobre los centros de mesa. Me pregunta si prefiero las paniculatas o las rosas blancas. Le respondo que me da igual, que ambas son bonitas, y mi voz suena extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Ella insiste, buscando mi aprobación, una señal de que todavía me importa, de que sigo siendo su madre, su cómplice. Pero yo no puedo dársela. El dolor es un nudo en mi garganta, que me impide pronunciar palabras amables. Cada pregunta suya sobre la boda es un recordatorio de mi papel secundario, de mi humillación silenciosa, y mi frialdad es el único escudo que me queda para no derrumbarme delante de ella. Sus ojos se posan en el vestido azul que cuelga de la silla. Te quedará precioso, mamá, susurra, y la palabra mamá sale de sus labios como una súplica. Pero yo solo oigo la palabra madrina, y se me clava en el pecho como un puñal afilado. Madrina. Un título honorífico despojado de su honor principal. Me limito a mirar el vestido, esa prenda que debería simbolizar mi orgullo y mi alegría, y que ahora solo representa mi derrota. No digo nada, pero mi silencio es una respuesta más elocuente que cualquier grito. Laura lo entiende. Baja la mirada, y el abismo entre nosotras se hace un poco más profundo, un poco más insalvable. El recuerdo de la tarde en que compramos ese vestido, vuelve a mi mente con una claridad dolorosa. Estábamos en una de esas boutiques del centro, rodeadas de telas lujosas y de pendientas empalagosas. Laura no paraba de decir lo guapa que estaba, lo elegante que era el corte. Yo sonreía, asentía, interpretaba mi papel a la perfección. Pero por dentro, me sentía como una impostora, una actriz en una obra de teatro absurda. Cada prueba, cada halago, era una capa más de hipocresía que me asfixiaba. Pagué el vestido con la tarjeta de crédito, sintiendo que no solo compraba un trozo de tela, sino también el disfraz para el día de mi mayor pena. Pienso en Antonio el consuegro, el hombre que ocupará mi lugar, y lo peor de todo es que no puedo odiarlo, es un buen hombre, de eso no hay duda. Durante los 10 años que lleva con mi hija, ha sido una presencia constante y amable, la figura paterna que ella nunca tuvo. La ha tratado como a una hija propia, la ha apoyado en sus estudios, ha celebrado sus logros, ha llenado un vacío que yo, por mucho que lo intentara, nunca pude llenar del todo, y esa es la verdad que más me duele. No lucho contra un villano,
sino contra la consecuencia lógica de una vida de ausencias que no fue mi culpa, pero cuya factura me toca pagar a mí. Mi conflicto interno es una batalla campal. Una parte de mí, la más visceral y herida, entiende perfectamente la decisión de Laura. Su padre biológico fue una sombra, un nombre en su partida de nacimiento, y poco más. Antonio le ha dado la estabilidad y el referente masculino que tanto necesitaba. Es un gesto de gratitud, un acto de amor por su parte. Pero la otra parte de mí, la madre leona que ha luchado sola contra el mundo, se siente traicionada. La razón y la emoción libran una guerra sin cuartel en mi cabeza, y no importa quién gane, yo siempre salgo perdiendo. Comprenderlo no hace que duela menos, al contrario, añade una capa de culpa a mi sufrimiento. El timbre del teléfono interrumpe la tortura de mis pensamientos. Es mi hermana, que llama desde el pueblo, eufórica, llena de preguntas sobre la boda. ¿Y tú qué, María? Estarás que no cabes en ti de orgullo, llevando a tu niña al altar. Cada palabra es una pequeña aguja que se clava en mi herida. Me obligo a poner voz de alegría, a hablar del menú, del tiempo que se espera que haga, de lo guapa que estará la novia. Miento, omito, disimulo. La conversación es una farsa agotadora. Cuando cuelgo, el peso del mundo parece haberse posado sobre mis hombros. La presión social, las expectativas de los demás, son una carga añadida que me aplasta. Cuando Laura finalmente se marcha, con la excusa de una última prueba de peinado, el silencio que deja tras de sí, es aún más opresivo que antes. El olor de los pasteles que ha traído se mezcla con el olor acerrado de mis penas. Me acerco a la ventana y miro hacia la calle. Los niños juegan en la plaza, las vecinas charlan en los portales, la vida sigue su curso con una indiferencia que me resulta casi insultante. Todo parece tan normal, tan ajeno a la tormenta que se libra dentro de mí. Me siento completamente sola, una extraña en mi propia vida, una espectadora de una felicidad que no consigo sentir como mía. Observo el barrio que me ha visto envejecer, las aceras que han contado mis pasos cansados de vuelta del trabajo, los árboles que han crecido al mismo tiempo que mi hija. Este lugar ha sido el único testigo de mis luchas silenciosas, de mis lágrimas ahogadas en la almohada, de mis pequeñas victorias celebradas en soledad. Y ahora, desde esta ventana siento que me estoy despidiendo de una parte de mí, de la madre que fui, de la mujer que creía tener un lugar de honor reservado en el corazón y la vida de su hija. Me siento despojada, no solo de un paseo hacia el altar, sino de una parte fundamental de mi identidad. Mi propio reflejo en el cristal me devuelve la mirada. Es el rostro de una mujer derrotada, con los ojos enrojecidos y una tristeza infinita grabada en cada línea de expresión, y entonces, sin que pueda evitarlo, una lágrima solitaria se desprende de mi ojo izquierdo. Recorre lentamente mi mejilla, un camino salado sobre la piel gastada. No es un llanto desconsolado, sino el testimonio silencioso de un corazón que se ha roto en 1000 pedazos. Esa única lágrima contiene todo mi dolor, mi decepción y mi amor herido. Es el punto final de un capítulo y el incierto comienzo de lo que vendrá. La lágrima se seca en mi piel, pero el frío que deja atrás permanece. Es un frío que me transporta a otro tiempo, a un piso mucho más pequeño y destartalado, con olor a humedad y a leche de fórmula. Fue allí donde empezó todo, donde me convertí en esta mujer que soy ahora. Tenía 20 y pocos años y creía que el amor era un contrato indefinido. Me casé con Javier, el padre de Laura, convencida de que construiríamos un futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Era encantador, de sonrisa fácil y promesas aún más fáciles. Al principio, todo era como un sueño de película de domingo por la tarde, lleno de paseos por el retiro, y planes susurrados al oído en la oscuridad. Pero los sueños a veces se convierten en pesadillas sin que te des cuenta. La sonrisa de Javier empezó a desvanecerse, reemplazada por una apatía que lo consumía todo. Sus promesas se convirtieron en excusas, y los paseos por el parque en largas noches de espera, con la cena enfriándose en la mesa y el corazón encogiéndose en mi pecho. El trabajo, los amigos, cualquier cosa era más importante que volver a casa. Cuando me quedé embarazada de Laura, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mí. Pensé que un hijo nos uniría, que le recordaría el hogar que habíamos jurado construir. Qué ingenua fui. La noticia fue, para él, la última puntilla en el ataúd de nuestro matrimonio. Laura apenas había cumplido 1 año cuando Javier hizo las maletas. No hubo una gran discusión, ni portazos, solo un silencio denso y una frase que se me grabó a fuego en la memoria. No estoy hecho para esto, María. Esto no es la vida que yo quería. Se marchó sin mirar atrás,
borrándose de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Me quedé sola, con una niña en brazos que no entendía por qué su papá ya no le daba los buenos días, y con un miedo tan paralizante que apenas podía respirar. La responsabilidad me cayó encima como una losa de hormigón. De repente no solo era madre, sino también padre, proveedora, protectora, y el único pilar de ese diminuto universo que era nuestra casa. Los primeros años fueron una batalla constante por la supervivencia. Mi sueldo de auxiliar de geriatría apenas llegaba para pagar el alquiler y los pañales. Recuerdo contar las monedas para comprar 1 litro de leche. Recuerdo cenar pan con aceite para que Laura pudiera tener su yogur. Empecé a limpiar escaleras y oficinas por las noches, cuando una vecina se ofrecía a quedarse con la niña. El cansancio se convirtió en mi estado natural. Había días en los que me dormía sentada en el autobús, con la cabeza apoyada en el cristal frío, y soñaba con una cama caliente y 8 horas de sueño ininterrumpido. Era un lujo que no podía permitirme. Pero en medio de esa lucha agotadora, estaba Laura. Su risa era el combustible que me mantenía en pie. Verla dar sus primeros pasos, oírla decir mamá por primera vez, sentir sus bracitos rodeando mi cuello en un abrazo torpe. Esos momentos eran mi recompensa. Me juré a mí misma que a ella no le faltaría de nada, y sobre todo, que nunca sentiría el vacío que su padre había dejado. Me convertí en una experta en disimular. Disimulaba el cansancio con una sonrisa, la preocupación con un cuento antes de dormir, y la tristeza con un plato de su comida favorita. Mi vida entera se volcó en ella, en su bienestar, en su felicidad. Recuerdo una tarde de invierno. Laura tendría unos 6 años. Todos los niños de su clase iban a ir a una excursión a la nieve, algo que costaba un dinero que yo no tenía. Durante días, me miraba con esos ojazos llenos de ilusión y me preguntaba si ella también podría ir. Ya veremos, cariño, le decía con un nudo en la garganta. Esa semana no compré nada para mí, ni siquiera el café que me tomaba para aguantar los turnos de noche. Hice horas extras hasta caer rendida. El día antes de la excursión, le di el sobre con el dinero. Su grito de alegría resonó por toda la casa. Esa noche, mientras dormía, me quedé mirándola y lloré en silencio, de agotamiento y de una extraña forma de felicidad. A medida que crecía, las preguntas sobre su padre se hicieron más frecuentes. ¿Por qué no tenemos fotos de papá?, me preguntaba mientras hojeaba los álbumes familiares. Yo le contaba una versión edulcorada de la historia, una que no la hiriera. Le decía que su padre era un hombre que se había perdido, que no había sabido encontrar el camino de vuelta a casa. Evitaba hablar de abandono, de irresponsabilidad. No quería sembrar en su corazón la semilla del rencor. Quería protegerla de un dolor que yo conocía demasiado bien. Quizás ese fue mi error, protegerla tanto que nunca entendió del todo la magnitud de mi sacrificio, la soledad de mi lucha. La adolescencia fue una etapa complicada, como para todas las madres. Laura se volvió más reservada, más suya. Nuestras conversaciones se acortaron, y a veces sentía que un muro invisible se levantaba entre nosotras. Aún así, yo seguía ahí, incondicional. La esperaba despierta cuando salía con sus amigas, aunque llegara a las tantas y yo tuviera que madrugar. Le preparaba sus platos favoritos cuando tenía exámenes, aunque estuviera muerta de cansancio. Era mi manera de decirle te quiero sin palabras, mi forma de seguir siendo su refugio seguro, aunque ella intentara demostrarme que ya no lo necesitaba. Yo sabía que, en el fondo sí lo necesitaba. Cuando empezó la universidad, un nuevo tipo de soledad se instaló en casa. El piso de repente parecía enorme y vacío, sus risas ya no llenaban el salón, su música ya no sonaba a todo volumen desde su habitación. Me sentía orgullosa de ella, inmensamente orgullosa de verla convertirse en una mujer inteligente y decidida. Pero no podía evitar sentir una punzada de nostalgia por la niña que se había ido para siempre. Fue en esa época cuando conoció a Carlos, su prometido. Y con Carlos llegó su familia, llegó Antonio. Desde el primer día Antonio me pareció un hombre excepcional. Viudo desde hacía años, había criado a su hijo con la misma dedicación con la que yo había criado a mi hija. Era amable, atento, y tenía una calma que transmitía seguridad. Recuerdo la primera vez que vino a casa a cenar. Trajo una botella de vino y un postre, y se pasó toda la noche haciéndome preguntas sobre mi trabajo, sobre mis gustos. Me sentí vista, reconocida, algo que no me pasaba desde hacía mucho tiempo. Me alegré sinceramente por Laura. Había encontrado no solo un buen hombre, sino también una familia que la acogía con los brazos abiertos. Poco a poco, sin que nadie lo planeara, Antonio empezó a ocupar un espacio en la vida de Laura que siempre había estado vacío.
Arreglaba el grifo que goteaba en el baño. La ayudaba con los papeles de la matrícula de la universidad. Le daba consejos sobre su primer contrato de trabajo. Eran esas pequeñas cosas, esas cosas de padre, que yo nunca había podido hacer. No por falta de ganas, sino porque estaba demasiado ocupada intentando que la casa no se nos cayera encima. Y yo, en lugar de sentir celos, sentí alivio. Alivio de que mi hija tuviera por fin esa figura masculina estable y protectora, que tanto le había faltado. El noviazgo se consolidó, y los domingos en nuestra casa se convirtieron en comidas familiares con la familia de Carlos. Antonio y yo desarrollamos una relación cordial, de consuegros que se respetan y se aprecian. Hablábamos de nuestros hijos, de nuestras preocupaciones, de lo rápido que pasaba el tiempo. Su mujer, Carmen, era una mujer dulce y discreta, que siempre tenía una palabra amable para mí. Me sentía cómoda con ellos, sentía que, de alguna manera, yo también había ganado una familia. Nunca imaginé que esa misma familia, que esa misma dinámica que yo había aceptado y fomentado, se convertiría en la fuente de mi mayor dolor. Los años pasaron volando. Laura terminó su carrera, encontró un buen trabajo, y ella y Carlos decidieron irse a vivir juntos. El día de la mudanza fue agridulce. Mientras metíamos sus cosas en cajas, encontré una redacción del colegio que había escrito con 10 años. El título era Mi heroína. El texto hablaba de mí. Describía cómo trabajaba mucho, cómo siempre estaba cansada pero nunca dejaba de sonreír, cómo era capaz de arreglar juguetes rotos y curar rodillas heridas con un beso. Lloré al leerlo, y ella me abrazó fuerte. Siempre serás mi heroína, mamá, me susurró al oído. ¿Dónde quedaron esas palabras? El anuncio de la boda llegó en una cena de Navidad. La alegría fue inmensa, genuina. Me lancé a organizar, a ayudar, a soñar con ese día. Ver a mi hija casarse, feliz y enamorada, era la culminación de toda una vida de esfuerzos. Desde el primer momento, di por sentado cuál sería mi papel. La llevaría al altar. Era algo que ni siquiera necesitaba ser discutido, una verdad tan fundamental como que el sol sale por el este. Era mi derecho, mi recompensa, el símbolo de que a pesar de todo lo había conseguido. Yo sola la había traído hasta aquí. Las primeras semanas de preparativos fueron una vorágine de catálogos, presupuestos y listas de invitados. Yo estaba en mi salsa, tomando decisiones, negociando con proveedores. Me sentía útil, importante, parte fundamental de ese gran proyecto. Sin embargo, empecé a notar un cambio sutil en Laura. Estaba más nerviosa de lo normal, más evasiva. Cuando intentaba hablar con ella de temas más personales, de sus miedos o de sus ilusiones, cambiaba de conversación, y se centraba en los aspectos prácticos. Las flores, la música, el menú. Atribuí su comportamiento a los nervios prevocales, sin sospechar la tormenta que se estaba gestando. El presupuesto de la boda era un tema delicado. Yo había ahorrado durante años para ese momento. Pero mis ahorros eran modestos. Antonio, con la mejor de las intenciones, se ofreció a cubrir una parte importante de los gastos. María, somos una familia, lo hacemos juntos, dijo con su habitual generosidad. Acepté, agradecida, pero una pequeña parte de mí se sintió desplazada. Sentí que perdía el control, que la boda de mi hija se estaba convirtiendo en algo que se me escapaba de las manos, financiado y en cierto modo dirigido por otros. Fue una sensación incómoda que intenté ignorar. La elección del vestido de novia fue uno de los pocos momentos que sentí verdaderamente nuestro. Fuimos las dos solas, como siempre habíamos hecho todo. Verla salir del probador con aquel vestido blanco, tan radiante, tan mujer, me emocionó hasta lo más profundo. Nos abrazamos, lloramos juntas, y por un instante, sentí que volvíamos a ser nosotras dos contra el mundo. Gracias por todo, mamá, me dijo. Esas palabras me supieron a gloria. Me aferré a ese momento, sin saber que sería uno de los últimos instantes de conexión plena antes del cataclismo. Unas tardes después, mientras mirábamos catálogos de fotógrafos en el salón, fue cuando ocurrió. Laura estaba especialmente callada. Jugaba nerviosamente con un bolígrafo, abriéndolo y cerrándolo sin parar. El clic-clac rítmico me estaba poniendo de los nervios. ¿Te pasa algo, cariño? Te noto rara. Le pregunté, intentando sonar casual. Ella levantó la vista del catálogo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Miró un punto fijo en la pared, justo por encima de mi hombro, y respiró hondo, como si fuera a saltar desde un trampolín muy alto. Mamá, empezó, y su voz sonó temblorosa, casi infantil. Tengo que decirte una cosa sobre la boda, es importante. El corazón me dio un vuelco. Por un momento, pensé que iban a cancelarla, que habían discutido,
Casi lo hubiera preferido. He estado pensando mucho, muchísimo. Y bueno, le he pedido a Antonio que me acompañe al altar. El clic-clac del bolígrafo se detuvo. El tiempo se detuvo. Mi mundo entero se detuvo. La frase quedó suspendida en el aire del salón, vibrando, expandiéndose hasta ocupar todo el espacio, todo el oxígeno. No recuerdo qué dije. Creo que no dije nada. Solo sé que un frío glacial me recorrió la espalda y se instaló en mi pecho. Vi cómo sus labios se movían, cómo intentaba explicar sus razones. Oí palabras sueltas. Gratitud, figura paterna, significa mucho para mí. Tú eres mi madre, eso no cambia nada. Pero las palabras no formaban frases coherentes en mi cerebro. Eran solo ruido. Un zumbido molesto que intentaba justificar lo injustificable, explicar lo que para mí no tenía explicación. Me sentí como si me hubieran apuñalado por la espalda con el cuchillo más afilado y helado que pudiera existir. Ella esperaba una reacción, una respuesta. Esperaba gritos, lágrimas, un reproche. Pero no le di nada de eso. La miré, por primera vez, a los ojos. Y en su mirada no vi maldad, vi una mezcla de culpa y de una determinación que me desarmó. Entendí que la decisión estaba tomada, que no había vuelta atrás. Así que hice lo único que se me ocurrió para sobrevivir a ese momento. Asentí. Un movimiento casi imperceptible de cabeza. Y luego, me levanté, recogí los catálogos de la mesa y dije con una voz que no reconocí como la mía. Está bien. Ahora tenemos que decidir si queremos el reportaje de preboda o no. Desde ese día, me convertí en un autómata. La armadura que había construido para sobrevivir a la marcha de su padre, esa que llevaba años guardada en el desván de mi alma, volvió a salir. Me volví eficiente, práctica, fría. Respondía a sus llamadas, la acompañaba a las pruebas, daba mi opinión sobre los manteles y los centros de mesa. Pero mi alma no estaba allí. Estaba a kilómetros de distancia, en un lugar oscuro y helado donde el dolor era tan intenso que no podía permitirme el lujo de sentirlo. El muro que levanté entre nosotras era invisible pero infranqueable. Laura intentaba derribarlo. Me traía mi dulce favorito, me preguntaba por mi día, intentaba buscar mi mirada. Pero yo era una experta en esquivar. Me centraba en las tareas, en la logística de la boda, en todo aquello que no requiriera emoción. Hablábamos de todo y de nada. El tema del altar nunca más se volvió a mencionar. Se convirtió en un tabú, un elefante blanco en mitad de nuestro pequeño salón. Ambas sabíamos que estaba ahí, enorme, aplastante, pero ninguna de las dos se atrevía a señalarlo. El silencio sobre ese tema era más ruidoso que cualquier discusión. Mi relación con Antonio también se volvió extraña. Él no sabía nada de mi dolor, por supuesto, seguía siendo el mismo hombre amable y cercano de siempre. Me preguntaba mi opinión, me hacía partícipe, me trataba con un cariño que, en ese momento me resultaba casi ofensivo. Cada gesto suyo de amabilidad era un recordatorio de mi derrota. Me costaba mirarlo a la cara sin sentir una punzada de resentimiento. Un resentimiento injusto, lo sé, porque él no tenía la culpa de nada. Pero el dolor no entiende de justicia, solo de heridas. Carmen, su mujer, era la única que parecía notar que algo no iba bien. A veces, en las reuniones familiares para organizar los detalles, me lanzaba miradas discretas, inquisitivas. No decía nada, pero en sus ojos veía una comprensión silenciosa, una empatía que me desarmaba. Un día, mientras probábamos los vinos para el banquete, me la encontré sola en el baño. Se estaba retocando el pintalabios en el espejo. «Estás muy pálida, María». «¿Te encuentras bien?», me preguntó con una suavidad que casi me hace llorar. «Son los nervios de la boda», mentí, forzando una sonrisa. Ella asintió, pero su mirada me dijo que no se lo había creído. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Cuando la casa quedaba en silencio y no había preparativos en los que ocupar la mente, el dolor volvía con toda su fuerza. Daba vueltas en la cama, repasando cada momento de mi vida, buscando el error, el punto en el que todo se torció. ¿Le di demasiado? ¿La asfixié con mi amor, con mi sacrificio? ¿Fui tan omnipresente que me volví invisible? Las preguntas me torturaban, me robaban el sueño y me dejaban una sensación de fracaso absoluto. Sentía que había fallado en lo más importante, en transmitirle el valor de nuestra historia, de nuestro vínculo único. Empecé a tener pequeños achaques físicos. Dolores de cabeza constantes, una presión en el pecho que a veces me dificultaba respirar, un cansancio que iba más allá de lo físico. El médico me dijo que era estrés, ansiedad. Me recetó unas pastillas para dormir que no me tomaba. No quería dormir,
porque dormir significaba bajar la guardia, y si bajaba la guardia, tenía miedo de que el dolor me ahogara por completo. Prefería el insomnio vigilante, el control férreo sobre mis emociones, aunque me estuviera consumiendo por dentro. Un fin de semana, fuimos a ver el sitio de la celebración, una finca preciosa a las afueras de Madrid. Mientras Laura y Carlos paseaban por los jardines, cogidos de la mano, planeando dónde pondrían las mesas, yo me quedé un poco rezagada con Carmen. El sol de la tarde era cálido, pero yo sentía un frío interior que no se iba con nada. Es un lugar precioso. Laura estará muy feliz aquí, dijo Carmen, con su tono tranquilo. Asentí, sin poder articular palabra. Ella se detuvo y me puso una mano en el brazo. María, los hijos a veces toman decisiones que no entendemos. Pero lo hacen desde el amor, aunque sea un amor que nos hiere. Sus palabras fueron como una pequeña grieta en mi armadura. No dijo más, no preguntó, no indagó, simplemente, validó mis sentimientos sin juzgar a nadie. Fue la primera vez que alguien reconocía mi dolor, aunque fuera de forma velada. Le agradecí con la mirada, porque la voz no me salía. En ese momento, sentí un extraño vínculo con esa mujer, la otra madre, la que representaba todo lo que yo no era y, al mismo tiempo, la única que parecía intuir la profundidad de mi herida. Fue un instante de conexión en medio de un mar de soledad. A medida que se acercaba la fecha de la boda, la presión aumentaba. Las llamadas de familiares y amigos eran constantes. «¿Estás nerviosa, María? Qué honor llevar a tu hija al altar». Cada vez que oía esa frase, sentía una arcada. Mentía a todo el mundo. «Sí, muy emocionada, es un sueño hecho realidad», respondía con una voz que sonaba alegre y convincente. Me había convertido en una actriz consumada. La mentira era mi guión. Y la boda, el escenario de mi representación más dolorosa. Nadie excepto Laura, sabía la verdad. Y ella y yo no hablábamos de ello. El día que recogimos mi vestido de madrina fue especialmente duro. Era un vestido precioso, de un color azul que resaltaba mis ojos. Laura insistió en que me lo probara una última vez en la tienda. Al verme en el espejo, no vi a una madrina orgullosa. Vi a una mujer triste, disfrazada para una fiesta que no sentía como suya. Laura me miraba con una mezcla de admiración y súplica en los ojos. «Estás guapísima, mamá», dijo. Yo solo pude forzar una media sonrisa y decir, «Sí, es bonito». Salimos de la tienda y caminamos en silencio por la calle. Un silencio que pesaba toneladas. Unos días antes del enlace, tuve una pesadilla recurrente. Soñaba que estaba en la iglesia, sentada en el primer banco. La música empezaba a sonar, y yo me giraba para ver a Laura entrar. Pero no era ella. Era una niña pequeña, con coletas y un vestido blanco, que caminaba sola por el pasillo, buscándome con la mirada. Yo intentaba levantarme e ir hacia ella, pero mis piernas no respondían. Estaba pegada al banco. Veía cómo la niña se asustaba, cómo empezaba a llorar, y yo no podía hacer nada para consolarla. Me despertaba con el corazón desbocado y la cara empapada en sudor. El conflicto interno me estaba destrozando. Una parte de mí, la parte racional, entendía la lógica de Laura. Antonio había sido un padre para ella. Era un gesto de amor y gratitud hacia él. Pero la otra parte, la madre herida, la leona que había luchado sola, se sentía traicionada, borrada de la foto. ¿Acaso su gratitud hacia él anulaba mis 20 años de sacrificio? ¿Acaso su amor por él hacía que mi amor valiera menos? La razón y la emoción eran dos ejércitos enemigos combatiendo en el campo de batalla de mi mente, y yo estaba en medio, siendo aniquilada. La tensión en casa era insoportable. Laura intentaba acercarse, pero mis respuestas cortantes y mi frialdad la mantenían a distancia. Una tarde, me la encontré llorando en silencio en su antigua habitación, mirando por la ventana. No me acerqué. No supe qué decir. Una parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba bien, pero otra parte sentía que, si lo hacía, me derrumbaría por completo. Así que me di la vuelta y volví al salón, dejando que sus lágrimas cayeran en soledad, igual que yo dejaba caer las mías en la oscuridad de la noche. Estábamos las dos solas, juntas. Empecé a pensar en no ir a la boda. La idea se instaló en mi cabeza como una opción tentadora, una salida de emergencia. Podía ponerme enferma, inventar una excusa. Sería un escándalo, sí, pero quizás era mejor eso que sentarme en ese primer banco y ver cómo otro hombre ocupaba mi lugar. Jugué con esa idea durante días. Me imaginaba el alivio de no tener que pasar por esa humillación pública. Pero luego, pensaba en la cara de Laura. Pensaba en el daño que le haría,
en cómo mi ausencia mancharía para siempre el recuerdo de su día más feliz. Y sabía que no podía hacerlo. Mi amor por ella, incluso herido, era más fuerte que mi orgullo. La víspera de la boda, Laura me pidió que la ayudara a colocar los detalles de los invitados en las mesas del restaurante. Fuimos las dos solas. El gran salón, vacío y silencioso, parecía un gigante dormido. Mientras colocábamos las pequeñas cajas con los nombres, el silencio entre nosotras era denso. De repente, ella se detuvo y me miró. «Mamá, sé que estás enfadada. Y lo entiendo. Pero quiero que sepas que te quiero más que a nadie en el mundo, eres mi todo». Sus palabras fueron directas, sin rodeos, me pillaron con la guardia baja. No supe qué responder. Me quedé mirándola, a esa mujer en la que se había convertido mi niña, y vi en sus ojos un dolor que era el reflejo del mío. Comprendí en ese instante que ella también estaba sufriendo. Que su decisión, aunque firme, le había costado un mundo. Que me había herido, sí, pero que quizás sin darse cuenta también se había herido a sí misma. No le dije nada, pero por primera vez en semanas, le sostuve la mirada. Y en ese cruce de ojos, algo empezó a cambiar dentro de mí. Una pequeña semilla de comprensión empezó a germinar en el terreno helado de mi resentimiento. Esa noche apenas dormí, no por la ansiedad sino por una extraña calma que se había apoderado de mí. Las piezas del puzzle de mi vida empezaron a encajar de una forma nueva. Mi sacrificio no había sido en vano, mi lucha no había sido para conseguir un paseo hacia el altar, había sido para que ella llegara a ser la mujer que era hoy, libre, capaz de tomar sus propias decisiones, de construir su propia familia, de amar de formas complejas y a veces dolorosas. Mi trabajo no era reclamar un premio, sino celebrar el resultado, y el resultado era ella. Mi hija, mi obra maestra. El sol de la mañana de la boda se coló por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo no sentí su luz como una agresión. Me levanté de la cama sintiéndome diferente, más ligera. El peso que había estado cargando sobre los hombros parecía haberse aliviado. Miré el vestido azul de madrina que colgaba en el armario. Ya no lo veía como un disfraz para mi humillación, sino simplemente como un vestido bonito para la boda de mi hija. La decisión estaba tomada. No iba a ser la madre herida en el primer banco. Iba a ser simplemente la madre de la novia. Y eso, nadie podía quitármelo. Me vestí despacio, saboreando cada gesto. Me maquillé con cuidado intentando disimular las ojeras de tantas noches en vela. Cuando me miré al espejo, vi a la misma mujer de siempre, con sus arrugas y sus canas, pero algo en su mirada había cambiado. Había una serenidad que no estaba allí el día anterior. Era la serenidad de quien ha librado una gran batalla interna, y aunque no ha ganado todas las escaramuzas, ha conseguido firmar la paz. Una paz frágil quizás, pero paz al fin y al cabo. Cuando llegué a casa de Laura para ayudarla a vestirse, el ambiente era un caos de peluqueros, maquilladores y amigas nerviosas. Ella estaba sentada frente a un espejo, con el pelo ya recogido, y me buscó con la mirada en cuanto entré. En sus ojos vi una pregunta, una súplica silenciosa. Me acerqué a ella, le puse las manos sobre los hombros y le sonreí en el reflejo. Una sonrisa sincera, la primera en semanas. «Estás preciosa, cariño», le dije. Y lo decía de verdad. Vi como un enorme peso se le quitaba de encima, como sus hombros se relajaban. Entendió que yo estaba allí de verdad. Mientras le ayudaba a ponerse el vestido, un ritual íntimo y delicado en medio del caos, sentí que el último resquicio de hielo en mi corazón se derretía. Los botones pequeños y nacarados se me resistían un poco por el temblor de mis manos. Ella se rió. «Tranquila, mamá, que no se va a escapar el novio». Su risa, tan familiar, tan suya, fue como música para mis oídos. En ese pequeño gesto, en esa broma compartida recuperamos años de complicidad perdida. El muro entre nosotras se había desmoronado por completo. Una vez vestida, parecía una princesa de cuento. El velo, delicado como una tela de araña, esperaba sobre la cama. Sus amigas se habían retirado discretamente, dejándonos a solas. Era el momento. Cogí el velo con cuidado, sintiendo la suavidad del tul entre mis dedos. Me coloqué detrás de ella, frente al gran espejo de cuerpo entero. Nuestras miradas se encontraron en el reflejo. Vi sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas. Sostenía el velo entre mis manos, un trozo de tul tan etéreo que parecía una nube atrapada. Era el último símbolo, el gesto final que me correspondía como madre antes de entregarla. El tejido era suave,
casi inexistente al tacto, pero pesaba 1 tonelada. Pesaba por todas las tradiciones que representaba, por todas las madres que habían hecho ese mismo gesto a lo largo de los siglos, con el corazón encogido de orgullo y de pena. Me acerqué a ella, que seguía sentada frente al espejo, y me preparé para colocar sobre su cabeza aquella delicada cascada de sueños. Mis manos, acostumbradas a la dureza del trabajo, temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la solemnidad abrumadora de aquel instante, que se sentía suspendido fuera del tiempo. Me coloqué detrás de ella, y nuestros reflejos se encontraron en la superficie plateada del espejo. Éramos un díptico, un antes y un después enmarcado en madera dorada. Ella, en el umbral de su futuro, radiante y joven, con toda la vida por delante. Y yo, su pasado, su ancla, una mujer cuyo rostro era un mapa de las batallas libradas para que ella pudiera llegar precisamente a este momento. La luz de la ventana nos envolvía, creando un halo casi sagrado a nuestro alrededor. Por un segundo, el mundo exterior, con sus ruidos y sus prisas, desapareció por completo. Solo existíamos nosotras dos, unidas por la sangre, la historia, y la imagen especular que nos devolvía la verdad de lo que éramos la una para la otra. Nuestras miradas se engancharon en el espejo, y en ese instante, todas las barreras que había construido con tanto esmero se vinieron abajo. No fue una decisión consciente, sino una rendición inevitable. En sus ojos vi mi propio dolor reflejado, multiplicado por su culpa. Vi a la niña asustada que temía haber roto su juguete más preciado, mi corazón. Vi a la mujer que me amaba por encima de todo, pero que se había visto atrapada en una encrucijada de lealtades y afectos. El espejo no mentía. Nos mostró la herida compartida, la tristeza que ambas habíamos intentado ocultar bajo capas de organización, sonrisas forzadas y silencios insoportables. Ya no había escapatoria posible, la verdad estaba ahí, flotando entre nosotras. Una lágrima solitaria y perfecta se deslizó desde su ojo derecho, abriendo un surco brillante sobre el maquillaje impecable. Fue como la primera gota de lluvia que anuncia la tormenta. Intentó reprimir el llanto, mordiéndose el labio inferior con fuerza, pero su cuerpo la traicionó. Sus hombros empezaron a sacudirse en un sollozo silencioso, un terremoto interior que pugnaba por salir. Ver su fragilidad, su angustia contenida durante tantas semanas, me partió el alma en dos. Dejé el velo sobre la cómoda con un cuidado infinito y puse mis manos sobre sus hombros. Un gesto instintivo de protección, el mismo que había hecho miles de veces cuando se caía de la bicicleta o tenía una pesadilla. Mamá, susurró, y la palabra se rompió en su garganta cargada de un peso insostenible. Era una súplica, una confesión, una disculpa, todo en una sola sílaba. El sonido de mi nombre en sus labios, tan lleno de dolor, deshizo el último nudo de resentimiento que quedaba en mi pecho. Ya no era la mujer que me había herido, era mi niña, mi pequeña, sufriendo por haberme hecho daño, y eso me dolía infinitamente más que la ofensa original. El instinto maternal, esa fuerza primigenia y arrolladora, se impuso a mi orgullo herido, borrando cualquier rastro de amargura, y dejando solo un amor inmenso y protector, un deseo feroz de aliviar su pena. Lo siento tanto, continuó, su voz ahogada por las lágrimas. Te juro que no quería hacerte daño. Eres la persona más importante de mi vida, mamá. Eres mi todo, mi ejemplo, mi fuerza. Sin ti yo no sería nada, no estaría aquí. Por favor, tienes que perdonarme. No puedo hacerlo, no puedo casarme si tú no estás bien. Sus palabras eran un torrente desbocado, una confesión que salía a borbotones desde lo más profundo de su ser. Estaba poniendo su felicidad en mis manos, haciéndome responsable de ella, y en ese momento comprendí la magnitud de nuestro vínculo y el poder que, sin darme cuenta, ejercía sobre su vida. Escucharla me sacudió por completo. Durante semanas, me había regodeado en mi papel de víctima, sintiéndome la única damnificada en esta historia, pero ahora veía con una claridad meridiana que ella también había estado viviendo su propio infierno. Atrapada entre el amor y la gratitud hacia dos personas fundamentales en su vida. Había tomado una decisión que creía justa, aunque dolorosa, y la culpa la estaba consumiendo. Me di cuenta de mi egoísmo, de cómo mi dolor la había cegado ante el suyo. Mi silencio no había sido una armadura, sino un arma que, sin querer, la había estado hiriendo día tras día. La vergüenza me invadió, desplazando a la autocompasión. Con una calma que no sabía que poseía, la giré suavemente en la silla hasta que quedamos cara a cara. Ya no quería la intermediación de un espejo. Necesitaba que viera la verdad directamente en mis ojos. Le cogí el rostro entre mis manos sintiendo la piel húmeda por las lágrimas, y la obligué a mirarme. Sus ojos, anegados, eran los mismos ojos grandes y asustados que me miraban desde la cuna. Con mi pulgar,
Le sequé una lágrima, un gesto tierno y familiar que rompió el último vestigio de distancia entre nosotras. El contacto físico, el calor de mi piel contra la suya, lo ancló todo en la realidad. Escúchame bien, Laura, le dije. Y mi voz sonó firme, serena, como nunca antes. No hay absolutamente nada que perdonar. ¿Me estás oyendo? Nada. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran en ella, que barrieran sus miedos. He sido una tonta. Una orgullosa. Me he pasado semanas aferrada a una idea, a un símbolo, y no he sido capaz de ver lo más importante. Admitir mi propia ceguera en voz alta fue como soltar un lastre que me impedía respirar. Sentí como una inmensa ligereza se apoderaba de mí, la ligereza que solo proporciona la verdad. Yo creía, de verdad que lo creía, que el mayor honor de mi vida sería caminar contigo hasta el altar, continué, mi voz ahora teñida de una profunda emoción. Pero estaba equivocada, cariño, estaba tan equivocada. Tomé aire, buscando las palabras exactas para expresar la revelación que había tenido en las últimas horas, una verdad tan simple y tan profunda que me había costado toda una vida entenderla. Quería que ella la comprendiera, que la sintiera en sus huesos, que la hiciera suya para siempre, y la liberara de cualquier carga que pudiera sentir en el futuro. El honor no es un paseo de 5 minutos por el pasillo de una iglesia, Laura. Eso es solo teatro, una tradición bonita pero vacía si no tiene un significado real detrás. La miré fijamente, transmitiéndole toda la convicción de mi alma. El verdadero honor, el único que importa, ha sido caminar contigo cada uno de los días de tu vida hasta llegar aquí. Ese ha sido mi privilegio, ese ha sido mi regalo. Cada palabra que pronunciaba era una pieza de mi corazón que le entregaba, una declaración de amor incondicional que iba más allá de cualquier rito o costumbre social. Ha sido un honor infinito trabajar de noche para poder pagarte aquella excursión a la nieve. Fue un honor quedarme en vela estudiando contigo para tus exámenes de selectividad, aunque me cayera de sueño. Ha sido un honor coser los rotos de tus vaqueros cuando eras pequeña, y ayudarte a remendar los agujeros de tu corazón cuando te lo rompieron por primera vez. Estaba enumerando los pequeños sacrificios cotidianos, las batallas invisibles que conforman la verdadera maternidad, y al hacerlo, les estaba devolviendo su valor sagrado, un valor que ninguna ceremonia podía igualar ni superar. Ese es mi honor, hija, mi medalla, cada una de mis arrugas, cada noche sin dormir, cada preocupación, todo eso ha sido mi paseo hacia el altar contigo. Un paseo que ha durado casi 30 años y que ha sido el más maravilloso del mundo. Las lágrimas empezaron a brotar de mis propios ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción pura, de un amor que se sentía tan grande que apenas cabía en mi cuerpo. Estaba redefiniendo mi papel, no como la madrina desplazada, sino como la artífice de la mujer increíble que tenía delante. Tú no me has quitado nada, ¿entiendes?, le aseguré, apretando suavemente sus mejillas. Al contrario, me lo has dado todo. Me diste un motivo para levantarme cada mañana cuando pensaba que no podía más. Me diste la fuerza para luchar. Me diste la mayor alegría que una mujer puede tener. Y hoy, me estás dando el regalo definitivo. Verte feliz, completa, a punto de empezar a construir tu propia historia. Y yo voy a estar ahí, en primera fila, aplaudiendo como la que más. Mi discurso era una liberación para ambas. Un nuevo pacto basado en una comprensión más profunda de nuestro amor. Ella se derrumbó entonces, pero ya no era un llanto de culpa sino de pura catarsis. Se abrazó a mí con la fuerza de un náufrago que alcanza la orilla, hundiendo su rostro en mi hombro. La envolví con mis brazos, acunándola como cuando era un bebé, sintiendo el temblor de su cuerpo contra el mío. El perfume de su pelo se mezclaba con el olor salado de nuestras lágrimas compartidas. En ese abrazo se fundieron décadas de amor, de luchas, de risas y de silencios. Fue un regreso a casa, un reencuentro en el lugar más seguro del mundo, los brazos de la otra. Nos quedamos así, suspendidas en el tiempo, mientras el caos de la boda seguía girando a nuestro alrededor sin tocarnos. Éramos una isla de calma en medio de la tormenta. Sentí como sus sollozos se iban calmando, transformándose en una respiración más profunda y serena. La herida, por fin, había sido expuesta a la luz, limpiada con la verdad, y suturada con el hilo del amor incondicional. Sabía que dejaría una cicatriz, como todas las heridas importantes, pero ya no dolería. Sería un recuerdo de esta batalla que habíamos librado y ganado juntas, una marca de la profundidad de nuestro vínculo. Cuando se separó de mí, su rostro era un adorable desastre de rímel corrido y emociones a flor de piel, pero sus ojos, sus preciosos ojos, brillaban con una luz nueva, una luz de paz y de alegría sin sombras. Me miró y sonrió,
una sonrisa temblorosa pero absolutamente genuina. «Te quiero, mamá», dijo con una simplicidad que encerraba todo el universo. Esas 3 palabras, que nos habíamos dicho millones de veces, sonaron como si fuera la primera vez, cargadas con todo el peso y la belleza de lo que acabábamos de vivir. «Y yo a ti, mi vida, más de lo que nunca podrás imaginar», le respondí devolviéndole la sonrisa mientras le apartaba un mechón de pelo de la cara. «Ahora, fuera dramas, hay que arreglar ese maquillaje, que tienes una boda que celebrar y un novio esperando que probablemente esté al borde de un ataque de nervios». Mi tono práctico y resolutivo era el ancla que ambas necesitábamos para volver a la realidad, una señal de que la crisis había pasado y la vida, con su maravillosa normalidad, continuaba su curso inexorable hacia la felicidad que le esperaba. Le di un beso sonoro en la frente, un sello de mi bendición. «Ve y sé feliz, Laura. Te lo has ganado con creces. Nos lo hemos ganado». El uso del plural fue deliberado. Su felicidad era la culminación de nuestro esfuerzo conjunto, la victoria de nuestro pequeño equipo de 2. Ya no había roles ni protagonismos, solo un triunfo compartido. Le entregué un pañuelo de papel y me aparté para darle espacio, sintiéndome más ligera y más orgullosa que nunca en toda mi vida. Había superado la prueba más difícil, no como madre, sino como ser humano. Observé cómo se recomponía frente al espejo, cómo se secaba las lágrimas con cuidado y se retocaba el maquillaje con mano firme. Ya no veía a una novia culpable sino a una mujer entera, fuerte y libre. Y yo, en mi reflejo detrás de ella, ya no veía a una madre herida, sino a una matriarca, la guardiana de una historia, el pilar silencioso sobre el que se construiría una nueva familia. Mi lugar no estaba al final de un pasillo, sino en el centro mismo de sus cimientos, y ese era un honor infinitamente mayor. El momento de la verdad había pasado, y con él, se había llevado todo el dolor. Ahora solo quedaba la celebración, la alegría pura y sin adulterar. Cogí el velo de nuevo. Esta vez, no pesaba nada. Era simplemente un adorno precioso para la mujer más bonita del mundo. Con una sonrisa en los labios, lo coloqué sobre su pelo cuidadosamente peinado. El tul cayó en una cascada perfecta sobre sus hombros, el toque final. Estaba lista, estábamos listas. La puerta se abrió y la luz del pasillo nos invitó a salir, a caminar hacia el futuro. Al verla de pie, completamente vestida de novia, con el velo enmarcando su rostro resplandeciente de una felicidad recién recuperada, sentí una oleada de amor tan intensa que me dejó sin aliento. Era la imagen de todos mis sueños cumplidos, la personificación de cada sacrificio, la prueba viviente de que todo había merecido la pena. Mi corazón, que durante semanas había sido una piedra fría y pesada en mi pecho, ahora se sentía ligero y cálido, rebosante de un orgullo sereno y profundo. Este era mi momento, no el que había imaginado sino uno mucho mejor, más real y más significativo. En ese instante, entendí que el verdadero amor no consiste en aferrarse, sino en saber soltar, en comprender que los hijos no son una posesión, sino flechas que lanzamos hacia un futuro que no nos pertenece. Mi trabajo no era guiar su vuelo para siempre, sino asegurarme de que tuviera la fuerza y la libertad para volar alto y lejos, en la dirección que ella misma eligiera. Y mi hija estaba a punto de emprender el vuelo más importante de su vida. Mi papel ya no era impulsarla, sino mirar al cielo y maravillarme con la belleza de su trayectoria, sabiendo que yo le había dado sus alas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La marcha nupcial comenzó a sonar, sus acordes solemnes llenando cada rincón de la pequeña iglesia del barrio. Desde mi asiento en el primer banco, un lugar que durante semanas había visualizado como un patíbulo para mi orgullo, observé la entrada. Mi corazón, contra todo pronóstico, estaba sereno. Sentía una calma profunda, la quietud que sigue a la tormenta más violenta. Mis manos no sudaban, mi respiración era acompasada. Ya no era la protagonista herida de un drama, sino una espectadora privilegiada del acto de amor más puro. Mis ojos se fijaron en la puerta, esperando ver no mi derrota, sino la culminación de mi vida entera, la materialización de todos mis esfuerzos y desvelos en la figura radiante de mi hija, a punto de dar el paso más importante de su existencia. Cuando Laura apareció en el umbral, del brazo de Antonio, una bocanada de aire se me quedó atrapada en los pulmones. No era por dolor, sino por la abrumadora belleza de la escena. Estaba deslumbrante, con una sonrisa que iluminaba su rostro y unos ojos que buscaban los míos entre la multitud. Antonio caminaba a su lado, con una expresión de orgullo y una ternura casi reverencial. En ese instante, no vi al hombre que me había reemplazado, vi a un buen hombre que amaba a mi hija, que la había cuidado y que,
en ese momento, la acompañaba con honor hacia su futuro. Comprendí que no se trataba de una sustitución, sino de una suma. El amor no se dividía, se multiplicaba, y lo que estaba presenciando era la prueba irrefutable de esa verdad universal. El lento avance por el pasillo central se convirtió en una procesión de recuerdos en mi mente. Cada paso que daban hacia el altar era un eco de los miles de pasos que Laura y yo habíamos dado juntas. Sus primeros titubeos cogida de mi mano, las carreras por el parque, los paseos de vuelta del colegio, las caminatas nocturnas hablando de sus sueños. Mi verdadero paseo nupcial con ella no había sido ese, sino el largo y a veces arduo camino de su vida. Este último tramo, este pequeño recorrido sobre una alfombra roja, era simplemente la ceremonia de graduación, el momento en el que simbólicamente se la entregaba al mundo, a su propia vida, a su propia felicidad. Y yo estaba allí, en el mejor asiento para aplaudir su triunfo. Cuando pasaron a mi lado, Laura apretó la mano de Antonio y giró su cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, pero en esa mirada cupo una vida entera. Me sonrió, una sonrisa cargada de gratitud, de amor, y de un alivio infinito. Le devolví la sonrisa, una que brotaba desde lo más profundo de mi alma, transmitiéndole toda mi bendición, todo mi orgullo, toda mi paz. Fue nuestro pacto silencioso, el sello final a nuestra reconciliación, una comunicación de corazón a corazón que nadie más en aquella iglesia pudo ver, pero que para nosotras dos, fue más vinculante que cualquier juramento pronunciado ante un altar. En ese instante, supe que habíamos sanado por completo. La celebración posterior fue un torbellino de alegría genuina. Por primera vez en meses, me sentí ligera, presente, capaz de disfrutar de cada momento sin la sombra del resentimiento. Reí con las anécdotas de mis sobrinos, charlé animadamente con mis antiguas compañeras de trabajo y hasta me atreví a bailar un pasodoble con mi cuñado. Ya no me sentía observada ni juzgada. Me movía entre los invitados no como la madre desplazada sino como lo que era, la feliz y orgullosa madre de la novia. La energía que había gastado en mantener mi armadura de frialdad ahora se liberaba en forma de risas y afecto. Y sentí que volvía a ser yo misma después de un largo y oscuro exilio. Llegó el momento de los brindis. Tras las palabras del padrino y de algunos amigos, un impulso inesperado me hizo levantarme. Sentí un silencio expectante cuando pedí el micrófono. Todas las miradas se posaron en mí. Laura me observaba con una mezcla de sorpresa y confianza. Caminé hacia el centro de la pista, no con la intención de pronunciar un discurso ensayado, sino con la necesidad de compartir la lección que la vida me acababa de enseñar. Quería que mi voz no solo celebrara una unión, sino que también sirviera para tejer los hilos de esa nueva y compleja familia que estábamos formando, dándole un sentido y una legitimidad a ojos de todos. Buenas noches a todos. Comencé, con la voz sorprendentemente firme. Normalmente, en estos discursos se habla de comienzos, del inicio de una nueva vida. Y es cierto, hoy Laura y Carlos empiezan un camino maravilloso. Pero yo hoy quiero hablar de cómo las familias no solo comienzan, sino que también se transforman, crecen de maneras que no siempre esperamos. Mis ojos buscaron los de mi hija, y luego los de su marido. El amor, el de verdad, no entiende de reglas ni de tradiciones. A veces, simplemente sucede, y nos enseña que el corazón es mucho más grande y elástico de lo que pensábamos, capaz de crear lazos tan fuertes como los de la sangre. Entonces, giré mi cuerpo y mi mirada hacia la mesa presidencial, directamente hacia Antonio. Por eso, esta noche quiero brindar no solo por mi hija y por mi yerno, a los que adoro, dije, haciendo una pausa para que las palabras cobraran todo su peso. Quiero brindar también por ti, Antonio. Su rostro reflejó una profunda sorpresa. Gracias. Gracias por haber sido el padre que mi hija eligió, por haberle dado tu tiempo, tu cariño y tu guía durante todos estos años. Hoy, al veros caminar hacia el altar, no sentí que perdía un lugar, sentí que mi hija ganaba otro pilar sobre el que construir su vida, y eso es el mayor regalo para una madre. El nudo en mi garganta se hizo más fuerte, pero continué, impulsada por una convicción inquebrantable. La vida nos ha hecho familia de una forma poco convencional, pero no por ello menos real. Así que brindo por esta nueva familia que formamos todos juntos, y brindo por ti, Antonio, por el abuelo increíble que sin ninguna duda serás para mis nietos. Levanté mi copa bien alto, y el silencio que se había hecho en el salón fue roto por un aplauso atronador, un aplauso que sonó a validación, a emoción compartida, a una comprensión colectiva de que estaban presenciando algo más que una boda, la fundación de un clan basado en la generosidad. La reacción fue abrumadora. Antonio se levantó y vino hacia mí.
con los ojos enrojecidos por la emoción. Me abrazó con una fuerza que transmitía un respeto y una gratitud infinitos. «Gracias, María», me susurró al oído. «Eres una mujer increíble». Laura corrió también a abrazarnos, y pronto nos vimos envueltos en un abrazo grupal, en el centro de la pista, sellando públicamente la paz que ya habíamos firmado en privado. Aquel gesto, aquel discurso no fue para ellos, fue para mí. Fue mi declaración de independencia de mi propio orgullo, mi acto final de liberación, la forma de reescribir mi propia historia, y elegir el papel que quería interpretar en ella. Más tarde, durante el baile, mientras observaba a Laura y Carlos girar felices al son de su canción, me sentí inundada por una sensación de plenitud. Carmen se acercó y se puso a mi lado siguiendo mi mirada. «Tuvo usted mucha valentía, María», me dijo en voz baja. «No», le respondí, girándome hacia ella con una sonrisa sincera. «No fue valentía, fue amor. A veces se parecen, pero no es lo mismo». Ella asintió, con esa sabiduría tranquila que la caracterizaba, y puso su mano sobre la mía. En ese simple contacto, sentí la sororidad, el vínculo indestructible entre dos madres que solo deseaban la felicidad de sus hijos. Mi vida después de aquella boda cambió de una forma sutil pero fundamental. La herida había cicatrizado, y en su lugar había quedado un entendimiento más profundo de mí misma y de mis afectos. Mi relación con Laura floreció, alcanzando un nivel de honestidad y complicidad que nunca antes habíamos tenido. Hablábamos de todo, sin tabúes, sin miedos. Aprendí a expresar mis necesidades y mis sentimientos sin sentirme culpable, y ella aprendió a verme no solo como su madre incondicional, sino como una mujer con sus propias fragilidades y fortalezas. Nuestro vínculo se hizo más real, más humano, y por tanto más indestructible. 2 años después de aquel día, la vida me regaló una nueva identidad, quizás la más dulce de todas, la de abuela. En el pequeño jardín de la casa que Laura y Carlos habían comprado con tanto esfuerzo, pasaba las tardes de domingo empujando el columpio de mi nieto, un niño de ojos curiosos y risa contagiosa que se había convertido en el centro de nuestro universo. El sonido de su alegría era la banda sonora de mi nueva vida, una melodía que acallaba cualquier eco de tristezas pasadas y llenaba cada rincón de mi existencia con una esperanza renovada y vibrante. A menudo Antonio se unía a nosotros. Llegaba sin avisar, con un paquete de galletas o un juguete nuevo, y se sentaba conmigo en el césped mientras el pequeño correteaba a nuestro alrededor. Hablábamos de cosas sencillas, del tiempo, de los primeros dientes del niño, de lo rápido que crecía. Ya no éramos los consuegros, éramos simplemente María y Antonio, los abuelos, 2 personas unidas, por un amor inmenso, hacia ese pequeño ser, que era la suma de nuestras 2 familias. La torpeza y la tensión de antaño se habían disuelto, dejando paso a una camaradería fácil, y a un afecto sincero, forjado en el respeto mutuo. Desde la terraza, Laura y Carlos nos observaban a menudo, con una sonrisa cómplice. Sabían que aquella estampa de normalidad y armonía era el mayor de nuestros triunfos. Ver a su hijo crecer rodeado del amor de toda su familia, sin fisuras, sin bandos, era el legado más valioso que podíamos ofrecerle. Habíamos conseguido transformar una crisis potencial en los cimientos de algo mucho más grande y sólido. Habíamos aprendido a redefinir la palabra familia, no por lo que dictan las normas, sino por lo que dicta el corazón, construyendo un hogar con los ladrillos de la generosidad, el perdón y la aceptación. En esos momentos, mientras el sol de la tarde doraba el jardín y las risas de mi nieto llenaban el aire, yo sentía una paz que nunca creí posible. Comprendí que mi verdadero honor, mi legado, no era una fotografía caminando hacia un altar. Mi legado era esa escena, un niño feliz, unos padres enamorados, y 2 abuelos que habían sabido poner el amor por encima de todo. Mi sacrificio de 20 años no había sido para reclamar un derecho, sino para construir la libertad de mi hija, incluida la libertad de elegir su propio camino y de amar a su manera, aunque al principio me doliera. La vida me había enseñado la lección más importante de todas. El amor más puro no es el que retiene, sino el que libera, no es el que exige, sino el que ofrece. Y la familia no es un contrato de sangre, sino un pacto del alma, un lugar al que siempre puedes volver, sin importar cuán lejos te hayan llevado tus propias flechas. Había encontrado mi lugar, no en el centro del escenario, sino en el corazón de esa red invisible de afectos que habíamos tejido entre todos, un lugar mucho más cálido, mucho más real y infinitamente más gratificante. Mi historia es la de una herida que se convirtió en sabiduría. Es la prueba de que, incluso desde el dolor más profundo, puede nacer una comprensión más amplia de la vida y del amor.
He aprendido que soltar no es perder, sino ganar espacio para que cosas nuevas y maravillosas puedan crecer. Y cada día, al mirar los ojos de mi nieto, veo el reflejo de un futuro que construimos juntos. Un futuro en el que el amor, en todas sus formas, siempre, encuentra el camino para prevalecer sobre el orgullo. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.